Durante 15 años, el magnate Alejandro Salazar vivió como un fantasma en su propio imperio, prisionero de un terror que le impedía sentir el más mínimo roce de piel humana. Construyó murallas de vidrio y acero a su alrededor, un hombre intocable que gobernaba la Ciudad de México desde las alturas, pero que no podía estrechar una mano. Pero su nueva asistente, Sofía Valdés, una joven humilde marcada por sus propias tragedias y con la desesperación como único motor, estaba a punto de romper esa regla de la forma más devastadora. Sin saberlo, su llegada desataría un infierno de recuerdos enterrados y un caos emocional que ninguno de los dos podría controlar, cambiando sus destinos para siempre en el instante en que sus mundos colisionaran. El eco de los tacones de Sofía sobre el mármol importado del vestíbulo del Grupo Salazar, en el corazón de Polanco, sonaba casi como una ofensa en aquel silencio corporativo. El edificio era un coloso de cristal oscuro que perforaba el cielo de la Ciudad de México, un monumento al poder de su dueño. Sofía apretó con fuerza la correa de su bolso. Sus manos estaban húmedas por el sudor. Era su primer día como asistente ejecutiva del CEO, una oportunidad que le había costado lágrimas conseguir y que no podía permitirse perder. Era su única salida del pequeño departamento en la colonia Doctores, donde vivía ahogada en deudas. Sabía que el trabajo sería exigente, pero no tenía idea de la verdadera naturaleza del hombre para el que trabajaría. La recepcionista, una mujer rubia con un traje impecable, la analizó con una frialdad que helaba los huesos. Sofía Valdés, el señor Salazar la espera, piso 40, dirección ejecutiva. La mujer no sonrió. Sofía asintió, tratando de parecer profesional mientras se dirigía a los elevadores privados. La mención del nombre Salazar le provocaba un escalofrío. Alejandro Salazar, el hombre más enigmático y recluido del mundo empresarial mexicano. Se decía que era un genio implacable, pero también un ermitaño. Circulaban rumores extraños sobre él, que nunca asistía a eventos públicos, que dirigía reuniones por videoconferencia, incluso estando en el mismo edificio, y que despedía a cualquiera que invadiera su espacio personal. El elevador ascendió en un silencio opresivo. Con cada piso que subía, los nervios de Sofía aumentaban. No podía fallar. De esto dependía todo. El piso 40 era silencioso como una tumba, decorado con un lujo minimalista y frío que reflejaba la personalidad de su dueño. Paredes de cristal ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, pero todo se sentía impersonal. Laura, la secretaria principal, una mujer mayor de aspecto severo, la esperaba. La nueva asistente, entre, pero antes, un consejo, dijo, bajando la voz. Al señor Salazar no le gustan las sorpresas. Evite el contacto físico a toda costa. No lo toque, bajo ninguna circunstancia. La advertencia fue tan intensa que Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué clase de hombre era este? La puerta de caoba se abrió. Alejandro Salazar estaba de pie, de espaldas a ella, observando la ciudad a través del ventanal que ocupaba toda la pared. Su presencia llenaba la habitación. Alto, con un traje oscuro cortado a la medida que se ajustaba perfectamente a su espalda rígida. No se giró cuando ella entró. «Siéntese», dijo. Su voz era profunda, controlada, pero con un filo metálico que exigía obediencia inmediata. Sofía obedeció, sintiéndose diminuta. ¿Revisó los informes financieros que le envié? ¿Anoche?, preguntó él aún sin mirarla. Sí, señor, y las proyecciones de la filial de Monterrey. Detecté una inconsistencia empezó a decir ella, tratando de demostrar su valía. Él finalmente se giró. Sus ojos grises, fríos como el acero, la analizaron. Eran ojos calculadores, vacíos de cualquier emoción. Espero profesionalismo absoluto. Cero distracciones, cero errores. Ella asintió.
manteniendo la compostura. Entendido, señor Salazar. Él la estudió un segundo más, como si buscara una falla. Entonces Sofía notó algo. Él tenía una pequeña pelusa casi imperceptible en la solapa de su saco. Un gesto diminuto que rompía con su imagen perfecta. Sin pensarlo, movida por un impulso automático de asistente eficiente, dio un paso adelante. «Señor, tiene algo», dijo, y extendió la mano para quitarla. El mundo se detuvo en el instante en que la punta de sus dedos rozó la tela de su traje. Fue un contacto mínimo, casi inexistente, pero el efecto fue devastador. Alejandro Salazar se congeló. Sus ojos grises se abrieron de par en par, revelando por un instante un terror puro y primordial que Sofía jamás había visto en nadie. Fue como si hubiera recibido una descarga eléctrica de alto voltaje. Se apartó bruscamente, con tanta violencia que tropezó hacia atrás contra su escritorio, derribando un portarretratos. Su respiración se volvió errática, su rostro palideció hasta un tono enfermizo. «¡No me toque!», gritó, su voz rompiéndose con una mezcla de pánico y furia. La sala se sumió en un silencio opresivo y sofocante. Sofía retrocedió, con la mano suspendida en el aire, completamente en shock. El aire entre ellos vibraba con una tensión invisible. La puerta se abrió de golpe y la secretaria Laura asomó la cabeza, pálida. «Señor Salazar, ¿está todo bien?». Alejandro no respondió. Se quedó inmóvil, apoyado en el escritorio, respirando pesadamente, con los ojos cerrados, como si intentara controlar un dolor físico. Sofía sintió la mirada acusadora de Laura sobre ella. Finalmente él se recompuso. Alisó su traje con manos que temblaban visiblemente, aunque su rostro recuperaba su máscara de frialdad. «Esto no puede repetirse, jamás», dijo en voz baja, cada palabra un trozo de hielo. «Entendido, señor. Lo lamento», susurró Sofía. «Salga», ordenó él, dándole la espalda de nuevo. Sofía salió de la oficina sintiendo que le faltaba el aire. Sus piernas temblaban. En el pasillo, un murmullo comenzó de inmediato. Los empleados de los cubículos, cercanos, que claramente habían escuchado el grito, la miraban con una mezcla de curiosidad, lástima y desconfianza. Pasó junto a la recepcionista del piso, quien la miró como si fuera un bicho raro. «¿Usted lo tocó?», preguntó la mujer con asombro. Sofía solo pudo asentir. La recepcionista ahogó un grito. «¡Dios mío! ¡Nadie lo toca! ¡Nadie!». Sofía sintió que las miradas la quemaban mientras se alejaba hacia el pequeño escritorio que le habían asignado, lejos de la oficina principal. Los murmullos la siguieron. «Viste su cara, se puso blanco como el papel. Escuché que casi se cae. ¿Qué le hizo la nueva?». Se sentó sintiendo un nudo de angustia. ¿Qué había hecho? ¿La despedirían en su primer día? Isabel, una analista financiera que había conocido brevemente en la inducción, se acercó a su escritorio, mirando nerviosamente hacia la oficina del jefe. «Oye, un consejo. No te lo tomes personal, pero tampoco lo vuelvas a hacer. En serio». Sofía la miró confundida. «Fue un accidente. Solo quité una pelusa. No entiendo por qué tanto drama». Isabel suspiró, acercándose más. «Porque no es solo drama. El señor Salazar tiene reglas, y esa es la regla número 1. Nadie lo toca. Nunca». «¿Nunca?», repitió Sofía incrédula. «¿Ni un apretón de manos?». Isabel negó con la cabeza. «Nada, llevo 5 años aquí. Nunca lo he visto estrechar la mano de nadie, ni en reuniones con inversionistas. Nada. Dicen que lleva así 15 años». 15 años. La cifra golpeó a Sofía. ¿Cómo? ¿Podía alguien vivir así, especialmente alguien con tanto poder? ¿Pero por qué? ¿Es un germofóbico extremo? Isabel se encogió de hombros. «Nadie lo sabe. Hay rumores, claro. Un accidente terrible, una enfermedad. Nadie se atreve a preguntar. Y nadie que haya roto la regla ha durado lo suficiente para contarlo. Ten cuidado». Isabel se alejó.
dejando a Sofía con un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Sofía se dio cuenta de que la atmósfera en la oficina había cambiado. Todos la observaban. Pero lo más extraño era Alejandro. Desde el incidente se había vuelto aún más reservado, como si se estuviera blindando. Evitaba cualquier interacción cara a cara con ella, enviando todas sus instrucciones a través de Laura o por correo electrónico. Y entonces, Sofía notó algo nuevo. Empezó a usar guantes. Guantes delgados de cuero negro. No solo en la calle, sino a veces dentro de la oficina. Especialmente si tenía que salir de su despacho y caminar por el piso ejecutivo. Era un detalle sutil, pero aterrador. Sofía intentó ignorarlo, concentrarse en el trabajo, demostrar que era eficiente, pero la curiosidad y una extraña compasión crecían en ella. Un día, mientras llevaba unos documentos urgentes que Laura le pidió entregar personalmente, lo vio a través de la puerta entreabierta. Estaba en su escritorio, pero no trabajaba. Tenía los ojos fijos en la pantalla, pero su mirada estaba perdida. Sus manos, sin guantes, estaban apretadas en puños sobre la mesa, con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Parecía estar librando una batalla interna. Sofía sintió un impulso irracional de preguntar si estaba bien, pero el recuerdo de su grito la detuvo. En ese momento él levantó la vista como si sintiera su presencia. Sus miradas se cruzaron. Por un instante Sofía no vio al CEO implacable, sino a un hombre aterrorizado. El destino, sin embargo, parecía decidido a forzar la situación. A pesar de 1900, los esfuerzos de ambos por mantener la distancia, las colisiones eran inevitables. Un martes por la mañana, Sofía salió de la cocineta con un café recién hecho. Dobló una esquina del pasillo y chocó directamente contra algo sólido. El café hirviendo se derramó sobre su blusa y, peor aún, sobre la camisa blanca impecable de Alejandro Salazar. El impacto fue rápido, pero el tiempo pareció congelarse. Él estaba allí, mirándola, con el café goteando por su pecho. Sofía se quedó paralizada, esperando el grito, la furia, pero él no se movió. Sus ojos grises estaban fijos en ella, y Sofía vio cómo sus músculos se tensaban, cómo su cuerpo luchaba visiblemente contra el instinto de huir. «Dios mío, señor Salazar, perdóneme, yo no lo vi, déjeme limpiarlo», balbuceó Sofía buscando servilletas, pero él levantó una mano, deteniéndola, aunque sin tocarla. «No, no fue nada», dijo en voz baja, casi inaudible. Pero cuando Sofía miró sus manos, vio que temblaban violentamente. Antes de que ella pudiera decir algo más, él giró sobre sus talones y se alejó rápidamente hacia su oficina, casi corriendo, dejando a Sofía sola en el pasillo, temblando y con un sentimiento de culpa aún mayor. 2 días después, el incidente se repitió, esta vez de forma más sutil, pero igualmente impactante. Era tarde, casi las 9 de la noche, y la oficina estaba casi vacía. Sofía estaba terminando un informe cuando recibió un correo urgente de Alejandro pidiendo un contrato firmado. Corrió a buscarlo y entró a su oficina. Él estaba inclinado sobre el escritorio, iluminado solo por la lámpara de mesa. «Aquí está, señor». Ella le extendió el documento. Él lo tomó, lo firmó rápidamente y se lo devolvió. En el intercambio, la punta de los dedos de ella rozó el dorso de la mano de él. Fue un toque de apenas un segundo, piel contra piel. El efecto fue instantáneo y aterrador. Alejandro retiró la mano como si lo hubieran quemado con un hierro al rojo vivo, dejando caer la pluma, que resonó en el silencio. Se puso de pie de un salto, retrocediendo hasta chocar contra la pared de cristal. Su pecho subía y bajaba rápidamente, luchando por aire. «Le dije», comenzó a decir, pero su voz se ahogó. Sofía retrocedió, asustada. «Fue un accidente, yo solo»,
pero él no la escuchaba. Estaba pálido, apoyado contra el cristal, con una mirada de puro pánico. No era rabia, era miedo. Alejandro Salazar estaba genuinamente aterrorizado. «Váyase», logró decir sin mirarla. «Por favor, váyase». Ella salió, corriendo de la oficina, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Esa noche, Sofía no pudo dormir. La imagen de Alejandro, temblando y sin aliento, no la dejaba en paz. 15 años, guantes, pánico al ser tocado. Esto no era la excentricidad de un millonario. Esto era algo profundo, algo roto. Ella, que había lidiado con sus propios traumas, reconoció el dolor cuando lo vio. No sabía por qué le importaba, pero una parte de ella sentía la necesidad de entender. Sabía que se estaba metiendo en un terreno peligroso, pero no podía simplemente ignorar el sufrimiento evidente de aquel hombre. Decidió que necesitaba respuestas, aunque eso le costara el trabajo. La oportunidad llegó una semana después, con el evento corporativo anual del Grupo Salazar. Una gala benéfica en el Museo de Antropología. La asistencia era obligatoria. Sofía se puso un vestido negro sencillo pero elegante que había comprado en una tienda de segunda mano. Mientras sostenía una copa de champán, sus ojos buscaron a Mindonesen. Alejandro lo encontró en un rincón, rodeado de inversionistas, pero claramente incómodo. Mantenía una distancia física calculada con todos, sus manos metidas en los bolsillos del smoking. Su postura era rígida, su sonrisa forzada. Parecía un rey solitario en su propia corte. Isabel se acercó a ella. Ahí está, la rara aparición pública del jefe. Apuesto a que todo el mundo está analizando cada movimiento suyo. Sofía asintió distraída. Isabel, ¿qué pasó exactamente hace 15 años? Isabel la miró, sorprendida por la pregunta directa. Nadie lo sabe con certeza. El rumor más fuerte es que tuvo que ver con su hermano menor, Mateo. Hubo un accidente. Dicen que el hermano casi muere. Poco después, Alejandro se volvió así, intocable. La palabra resonó en Sofía. Un accidente. Eso explicaba el miedo, pero no la intensidad de la fobia. Más tarde esa noche, Sofía vio a Alejandro escabullirse del salón principal hacia una de las terrazas exteriores que daban a los jardines del Linon de Saint-Osygie. Museo. El aire nocturno de la CDMX estaba fresco. Esta era su oportunidad. Respiró hondo y lo siguió. Él estaba apoyado en la barandilla de piedra, mirando la oscuridad, finalmente solo. «Señor Salazar», dijo ella suavemente. Él se tensó pero no se giró. «Señorita Valdés, debería estar adentro». Ella se acercó, manteniéndose a una distancia prudente. «Tenemos que hablar». Él se giró lentamente. «¿Sobre qué?». Ella cruzó los brazos. «Sobre por qué actúa como si mi simple presencia fuera una amenaza. Sobre por qué vive con tanto miedo». La expresión de Alejandro se oscureció. «Usted no sabe nada. Ese asunto no está en discusión». Pero Sofía no retrocedió. «Entonces, ¿por qué no me despidió? Tuvo 2 oportunidades perfectas. El café, el contrato. Podría haberme echado, pero no lo hizo». Él la miró fijamente, sorprendido por su audacia. «Usted tiene miedo de ser tocado, pero creo que tiene más miedo de lo que pasaría si quisiera ser tocado». El golpe dio en el blanco. Alejandro desvió la mirada, su mandíbula tensa. «Eso no es de su incumbencia». Ella dio un paso más. «Tal vez no, pero no puede vivir así». Él la miró y por primera vez ella vio la agonía bajo la máscara. «Usted puede huir de todo el mundo, Alejandro, pero no puede huir de sí mismo». Él se quedó paralizado, como si ella le hubiera leído la mente, como si hubiera dicho en voz alta la frase exacta que él mismo se repetía cada noche. Su respiración se aceleró. Parecía que iba a decir algo, a derrumbarse o a explotar. Pero en lugar de eso, sin una palabra, se dio la vuelta y salió de la terraza, desapareciendo entre la multitud del salón, dejándola sola con el eco de sus propias palabras. Sofía sintió un escalofrío.
Había tocado una fibra sensible, un nervio expuesto que él había protegido desesperadamente durante 15 años. Y supo, con una certeza aterradora, que aquello no había terminado. Sofía regresó a la fiesta, pero su mente estaba en la terraza. La reacción de Alejandro había sido demasiado intensa. No fue solo enojo, fue una huida desesperada. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero también sabía que él no podía seguir fingiendo. Vio cómo él se despedía bruscamente de un grupo de políticos y se dirigía a una salida lateral. Sin pensarlo, lo siguió. El corredor estaba vacío. Lo encontró en una pequeña oficina privada que el museo había dispuesto para él. Estaba de espaldas, con las manos apoyadas en un escritorio, sus hombros temblando. «No quiero hablar de esto», dijo sin girarse sabiendo que era ella. «Pero necesita hacerlo», respondió Sofía, cerrando la puerta tras de sí. El silencio se espesó. Alejandro soltó un suspiro, un sonido cargado de un cansancio infinito. Se giró lentamente para encararla. Su rostro estaba sombrío, agotado. «Usted no se rinde, ¿verdad?». Ella negó con la cabeza. «No». Él caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. «¿Quieres saber por qué? ¿Por qué no soporto que me toquen?». Sofía asintió, esperando. El momento pareció durar una eternidad. Entonces él empezó a hablar, su voz apenas un susurro. «Tenía un hermano menor, Mateo. Tenía 12 años cuando todo cambió». Alejandro tragó saliva, sus ojos fijos en el horizonte. «Fue un accidente. Estábamos en la azotea, en la alberca de la casa de mis padres. Jugábamos. Yo era mayor, más fuerte. Discutimos por una tontería y lo empujé». Su voz se quebró. Resbaló en el borde mojado. Se golpeó la cabeza contra el azulejo. Hizo una pausa, reviviendo el horror. «El sonido. Nunca olvidaré ese sonido. Cayó al agua. Había sangre por todas partes. Lo saqué, pero no reaccionaba. Sus ojos estaban abiertos, pero no me veía». Sofía sintió que se le helaba la sangre. «Pero sobrevivió, ¿verdad?». «Isabel dijo que casi muere, pero…», preguntó ella con urgencia. Alejandro asintió lentamente, pero no había alivio en su rostro. «Sí, estuvo en coma 3 días. Cuando despertó, mi vida había terminado. Mi madre me miraba como si yo fuera un monstruo. Su mandíbula se tensó hasta el dolor. Ella me culpó. «Si no lo hubieras tocado», me gritaba. «Tu agresividad casi lo mata». Tenía razón. Fue mi toque, mi contacto. Desde ese día juré que no volvería a lastimar a nadie. Dejé de tocar a la gente». Sofía sintió una profunda oleada de compasión. «Alejandro, eras un niño. Fue un accidente». «No», la interrumpió él, su voz cargada de culpa. «Porque volvió a pasar». Sofía frunció el ceño. «¿De nuevo?». Él desvió la mirada, como si el siguiente recuerdo fuera aún más insoportable. «Años después, en la universidad, conocí a alguien, Camila. Ella fue la única persona a la que dejé acercarse. La única». Sofía sintió un nudo en la garganta. «¿Qué le pasó?». Él se pasó la mano por el cabello desesperado. «Ella sufría de depresión. Yo no lo entendía del todo, pero creía que podía salvarla. Una noche tuvimos una pelea fuerte. Ella quería irse y yo la agarré del brazo para que se quedara. La sujeté con fuerza. Le rogué que no me dejara». Cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. Al día siguiente, la encontraron en su departamento. «Una sobredosis. Accidental», dijeron los médicos. «Quedó en el hospital, luchando por su vida». Hizo una pausa. El silencio era sofocante. «Ella también sobrevivió, pero yo vi el patrón. Sostuve a mi hermano y casi muere. Sostuve a Camila y casi muere. Las 2 únicas personas que amé, las 2 personas que toqué con emoción, casi las destruyo. ¿Cómo podría no creer que el problema soy yo? ¿Que mi toque está maldito?». La revelación dejó a Sofía sin aliento. Él realmente creía que era una maldición.
Sofía sintió una oleada de rabia, no contra él, sino contra la injusticia de la culpa que cargaba. Rabia por la soledad autoimpuesta. Eso no es verdad, Alejandro. Fueron tragedias, coincidencias terribles, pero no fue su culpa. Él soltó una risa amarga. ¿Y cómo sabe eso? ¿Quiere arriesgarse a ser la tercera? El desafío en su voz era defensivo, pero debajo había un miedo palpable. Sofía lo miró, y en ese momento toda la precaución desapareció. No iba a dejar que él siguiera viviendo en esa prisión. Dio un paso decidido hacia él. «Tóqueme, Alejandro». Él retrocedió como si ella le hubiera apuntado con un arma. «No. ¿Qué está haciendo? Aléjese». Ella negó con la cabeza, acortando la distancia. «Tóqueme ahora. Demuéstreme que su teoría es cierta, o demuéstrese a sí mismo que está equivocado». Él estaba temblando, acorralado contra la pared. «No puedo. No me pida eso, no la lastimaré». La desesperación en su voz era casi un ruego. «¿Y si yo soy la próxima?», gritó él. Sofía lo miró fijamente. «No lo seré». Y antes de que él pudiera reaccionar, ella levantó la mano muy lentamente y la posó sobre la mejilla de él. El contacto fue eléctrico. Alejandro dejó de respirar. Su cuerpo se puso rígido como una piedra. Sus ojos se cerraron con fuerza, esperando el desastre, el rayo que cayera del cielo, el suelo que se abriera. Sofía mantuvo su mano allí, sintiendo la calidez de su piel, el leve temblor bajo sus dedos. Pasaron 5 segundos, 10, 30. No pasó nada, absolutamente nada. El único sonido era la respiración agitada de él. Lentamente, él abrió los ojos. En ellos había una confusión tan profunda, una incredulidad tan vasta, que parecía un hombre viendo el sol por primera vez. «¿Lo ve?», susurró ella. «Estoy aquí, estamos aquí, no pasó nada». Alejandro la miraba como si fuera una aparición. No se movió, pero tampoco se apartó. Era como si su cerebro se negara a procesar la realidad. La había tocado, o ella lo había tocado a él, y el mundo no se había acabado. La creencia que había definido su vida durante 15 años se estaba desmoronando. Yo, tartamudeó, incapaz de formar una frase. Sofía no retiró la mano. Apretó suavemente su mejilla, un gesto de pura ternura. «No está maldito, Alejandro». En ese momento, algo dentro de él se rompió, pero en lugar de huir, hizo algo que sorprendió a ambos. Lentamente, con un esfuerzo visible que hizo temblar cada músculo de su brazo, levantó su propia mano y cubrió la de ella, que seguía en su rostro. Fue un contacto torpe, inseguro, piel contra piel. Un reflejo. Sus ojos se llenaron de pánico por un segundo, pero ella no se movió. «Está bien», dijo ella. «Está sintiendo esto, me está tocando y estoy bien». Él la miró, el conflicto ardiendo en su rostro. «Esto no prueba nada», murmuró, pero sonaba más como una súplica desesperada que como una afirmación. Sofía dio un paso más, sus cuerpos casi rozándose. ¿Y si lo prueba todo? ¿Y si cada año que pasó escondiéndose fue por una mentira? El mentón de Alejandro tembló. ¿No lo fue? Ella sonrió levemente. «Entonces, ¿por qué sigue sosteniendo mi mano?» Él miró sus manos entrelazadas, como si fueran un objeto extraño, y en un movimiento rápido soltó la de ella, como si se hubiera quemado. Retrocedió, dándole la espalda, apoyándose en el escritorio, luchando por recuperar el control. No puedo simplemente borrar 15 años. Sofía cruzó los brazos. «No le pido que los borre, le pido que empiece a ver la verdad». Él no respondió. El silencio se prolongó. Sofía supo que había ganado la primera batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. «Fue un comienzo», dijo suavemente, y salió de la oficina, dejándolo solo con la realidad de lo que acababa de suceder. Los días siguientes en la oficina fueron extrañamente silenciosos, pero cargados de una nueva tensión. Ya no era miedo, era anticipación.
Los otros empleados comenzaron a notar algo diferente. El señor Salazar ya no usaba guantes en la oficina, y aunque seguía siendo distante, ya no rehuía la presencia de Sofía. Un día, en la cocineta, coincidieron solos. Él fue a tomar una taza de café al mismo tiempo que ella. Sus manos pasaron a escasos centímetros. Sofía contuvo la respiración, esperando que él retrocediera. No lo hizo. Levantó la vista y sus ojos se encontraron. No dijeron nada, pero ambos sabían que la barrera invisible se había agrietado. Esta nueva cercanía, por sutil que fuera, no pasó desapercibida. Los rumores en el grupo Salazar cambiaron de dirección. Ya no se trataba del CEO ermitaño, ahora se trataba de la relación entre el jefe y la nueva asistente. En una reunión de equipo, Sofía le entregó un informe a Alejandro y sus dedos se rozaron deliberadamente. Un leve roce. Él la miró y aunque su rostro permaneció impasible, Sofía vio cómo su pupila se dilataba. Alguien al otro lado de la mesa carraspeó. La tensión era palpable. «Gracias, señorita Valdés. Será todo», dijo él. Su voz profesional, pero el peso de la mirada de todos estaba sobre ellos. En el almuerzo, Isabel fue directa. «Sofía, la gente está hablando. Dicen que tú y el señor Salazar están muy cercanos, y honestamente yo también lo he notado. Él te mira diferente». Sofía sintió que se sonrojaba. «Solo estamos trabajando». Isabel arqueó una ceja. «El señor Salazar no trabaja así con nadie. Ten cuidado. Este tipo de rumores pueden ser peligrosos en una corporación». Sofía sabía que tenía razón, pero la conexión que sentía con Alejandro era innegable, y sabía que él también la sentía. Era un imán, una fuerza que los atraía a pesar del peligro. Esa tarde, Alejandro la llamó a su oficina. La encontró de pie junto al ventanal, su postura tensa de siempre. «Los rumores han comenzado», dijo sin rodeos. Sofía asintió, cruzando los brazos. «Lo sé. ¿Y qué piensa hacer al respecto?» Él la miró y por primera vez vio duda en sus ojos. «No lo sé». La respuesta la sorprendió. El hombre que controlaba un imperio, que tomaba decisiones millonarias cada hora, no sabía qué hacer. Ella respiró hondo. «¿Quiere que me aleje?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Sus ojos grises vacilaron, y entonces dijo la palabra que lo cambió todo. «No». Sintió un vuelco en el corazón. Él no quería que se alejara, pero el miedo seguía allí, grabado en su rostro. «No sé cómo manejar esto, Sofía», admitió, usando su nombre de pila por primera vez, fuera de un contexto de regaño. «La forma en que me miran, la forma en que te miran». Ella se acercó. «Entonces, déjeme ayudarlo». Él soltó una risa sin humor. «No es tan simple». Ella lo desafió. «Puede serlo, si usted lo permite». Él cerró los ojos, luchando. «Esto será un problema». Sofía se mantuvo firme. «Entonces, lo manejaremos, juntos». Él la miró, y en sus ojos no había solo miedo, sino el reconocimiento de que por primera vez en 15 años no estaba solo. Pero la revelación de no estar solo era un arma de doble filo. Esa noche, Alejandro no durmió. Se sentó en la oscuridad de su lujoso departamento en Las Lomas, mirando el horizonte de la ciudad. Sofía era un huracán que había derribado todas sus defensas. Ella lo tocaba, y él sobrevivía. Ella lo desafiaba, y él se sentía vivo. Pero el miedo, arraigado durante 15 años, era un veneno. ¿Y si la coincidencia solo se estaba retrasando? Si al dejarla entrar, la estaba sentenciando. Si ella era la siguiente. El pánico lo invadió. No podía. No sobreviviría a otra pérdida. Protegerla era más importante que su propia felicidad. Y la única forma de protegerla de su maldición era alejarla. A la mañana siguiente, la decisión estaba tomada. Con el corazón hecho piedra, llamó a Carlos, el director de Recursos Humanos. «Señor Salazar», dijo Carlos entrando. Alejandro respiró hondo.
sintiéndose un traidor. Necesito que prepare una rescisión de contrato. Carlos asintió, sacando su tableta. ¿El nombre? La palabra se sintió como veneno en su lengua. Sofía Valdés. Hubo una pausa. Carlos levantó la vista, sorprendido. ¿Está seguro, señor? Sus informes son impecables. Alejandro apretó la mandíbula. Quiero que se haga hoy mismo un paquete de indemnización generoso, el más generoso que permita la ley, sin complicaciones. Carlos, aunque confundido, asintió. Entendido. Apenas Carlos salió, Alejandro se cubrió el rostro con las manos, sintiendo un vacío absoluto. Era lo correcto, era la única forma. Sofía sintió que algo andaba mal en cuanto entró a la oficina. Las miradas que recibió eran diferentes, ya no de curiosidad, sino de lástima. Isabel se acercó, pálida. Sofía, revisa tu correo electrónico. Ahora. El corazón de Sofía dio un vuelco, sacó su teléfono. Allí estaba. Asunto: terminación de vínculo laboral. Grupo Salazar. La sangre abandonó su rostro. Abrió el correo con dedos temblorosos. Estimada Sofía Valdés, le informamos que su contrato... Dejó de leer. No podía respirar. El shock inicial dio paso a una ola de incredulidad y luego a una furia helada. Levantó la vista, sus ojos buscando la oficina de él. Se puso de pie tan rápido que su silla golpeó el escritorio. Toda la oficina se giró para mirarla, pero a Sofía no le importó. Cruzó el piso con pasos firmes y abrió la puerta de la oficina de Alejandro sin tocar. Él estaba de pie junto a la ventana, como si la estuviera esperando. Antes de que él pudiera decir nada, la voz de ella cortó el silencio, cargada de rabia y dolor. Después de todo, después de lo de anoche, esta es su solución. Despedirme, apagarme de su vida como si fuera un error. Alejandro cerró los ojos, preparándose para el impacto. Sofía, por favor. Ella dio un paso adelante, sus ojos ardiendo. No. Usted no tiene derecho a hacer esto. Me dejó acercarme. Me hizo creer que esto significaba algo. Me usó para probar que no estaba roto. Y ahora me desecha. El dolor en su acusación lo golpeó. No entiende, gritó él, su control finalmente rompiéndose. Estoy tratando de protegerla. Sofía soltó una carcajada incrédula. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De usted mismo? ¿Sigue creyendo esa estupidez? Si la alejo ahora, estará a salvo, insistió él desesperado. El silencio cayó como una losa. Sofía lo miró y su rabia se disipó, dejando solo una profunda tristeza. Quizás no necesito su protección, Alejandro. Quizás solo necesitaba que dejara de huir. Él la miró, el dolor reflejado en sus ojos, porque sabía que ella tenía razón, pero era demasiado tarde. El miedo era más fuerte. Hizo lo único que sabía hacer, huir. Se dio la vuelta, dándole la espalda. Está despedida, señorita Valdés. Por favor, recoja sus cosas. Las palabras fueron frías, pero su voz temblaba. Sofía sintió las lágrimas quemando sus ojos, pero no le daría la satisfacción de verla llorar. Se quedó inmóvil por un segundo, absorbiendo la traición final. Entonces, en lugar de irse, caminó hacia el escritorio de él, tomó una hoja de papel en blanco y una pluma. Con mano firme, escribió una sola línea. Renuncio. No puede despedir a alguien que ya se fue. Firmó su nombre y puso el papel sobre el escritorio. Se quedó solo otra vez, señor Salazar. Espero que su prisión sea cómoda. Sin decir más, se dio la vuelta y salió de la oficina, cerrando la puerta tras de sí. Alejandro sintió el sonido de la puerta como un disparo en el pecho. El mundo se desmoronó a su alrededor. La salida de Sofía dejó un vacío palpable. El escritorio que ocupaba parecía un agujero negro en la oficina. Los días siguientes fueron un infierno personal para Alejandro. Había conseguido lo que quería. Ella estaba a salvo, lejos de él. Entonces, ¿por qué sentía que se estaba muriendo? Se encerró en su oficina.
ignorando llamadas, cancelando reuniones. El silencio, que antes era su refugio, ahora era ensordecedor. Cada rincón le recordaba a ella: la cafetera donde chocaron, el pasillo donde la vio temblar, su oficina donde ella lo había tocado y había roto la maldición, solo para que él la reconstruyera más fuerte. Pasó una semana, 10 días. Alejandro apenas comía, no dormía. Los empleados murmuraban que el viejo Salazar había vuelto, pero peor, más frío, más ausente, un fantasma. Miraba la carta de renuncia de ella sobre su escritorio. No la había movido. Era su recordatorio constante de su cobardía. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que el miedo a lastimarla era una mentira. El verdadero miedo era que, si ella se quedaba, él tendría algo que perder. Y ahora la había perdido de todos modos. Había destruido lo único bueno que le había pasado en 15 años con sus propias manos. Una noche, mientras miraba la ciudad sin verla, su celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió. Era Isabel. Alejandro, perdón por el atrevimiento. No sé qué pasó entre ustedes y no es asunto mío. Pero sé que usted no es el monstruo que finge ser. Sofía se va, consiguió un trabajo en Monterrey. Su vuelo sale esta noche, 10 p.m., Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si va a hacer algo, es ahora. El mensaje golpeó a Alejandro como un rayo. Se iba de la ciudad para siempre. El pánico, uno diferente esta vez, se apoderó de él. No era el miedo a tocar, era el miedo a perderla. La adrenalina inundó su sistema. No pensó, corrió. Salió de su oficina, dejando a los pocos empleados que quedaban atónitos. Corrió al elevador golpeando el botón. Salió disparado del edificio, le arrebató las llaves al valet parking y aceleró su auto de lujo, quemando llanta al salir del estacionamiento. El tráfico de la CDMX a esa hora era un infierno. El viaducto estaba atascado. Golpeó el volante con frustración. Cada minuto era una agonía. El reloj en el tablero marcaba las 9:15 p.m. No llegaría. Condujo como un loco, metiéndose entre carriles, ignorando los claxones. Llegó a la ICM a las 9:45 p.m. Salió del coche sin siquiera apagarlo y corrió hacia la terminal. El lugar era un caos de gente, maletas y anuncios. ¿Dónde estaba ella? Corrió a las pantallas de salidas. Vuelo 844 a Monterrey. Puerta B12. Embarque final. Miró el reloj. 9:51 p.m. Corrió hacia el filtro de seguridad. Un guardia lo detuvo. Su pase de abordar, señor. No tenía. Tengo que detener a alguien, gritó. Lo siento, señor, solo pasajeros. La desesperación lo inundó. Vio la fila de mostradores de la aerolínea. Corrió hacia allí, saltándose la fila. «El primer vuelo, a donde sea, ahora», le gritó a la agente. La mujer, asustada, tecleó. «Tengo uno a Cancún en 40 minutos. Témelo». Le arrojó su tarjeta de crédito. Segundos después, con el pase de abordar en la mano, corrió de nuevo a seguridad, pasó el filtro y salió disparado hacia la sala B. Corrió por el pasillo, esquivando gente. La puerta B12 estaba al final. Vio la fila y entonces la vio a ella. Sofía estaba a punto de entregar su pase a la gente en la puerta. «¡Sofía!», gritó él. Su voz resonó en toda la terminal. La gente se giró. Sofía se congeló. Se dio la vuelta lentamente, sus ojos se abrieron con incredulidad. Lo vio allí, despeinado, sudando, sin aliento. Ella podría haber seguido, podría haber subido a ese avión, pero se detuvo, dudó, y eso fue todo lo que Alejandro necesitó. Corrió hacia ella. Un guardia de seguridad del aeropuerto intentó interponerse. «Señor, no puede», pero Alejandro no se detuvo. Esquivó al guardia y, en un movimiento desesperado, llegó hasta ella. La agarró por el rostro con ambas manos y la besó. El mundo desapareció. El beso no fue suave,
Fue desesperado, hambriento, lleno de todas las palabras no dichas, de todo el arrepentimiento, de todo el miedo y de todo el amor que había sentido. Fue un beso que rompía 15 años de soledad. Sofía, después del shock inicial, le devolvió el beso con la misma intensidad, sus manos aferrándose a su camisa como si fuera un salvavidas. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, ambos temblando, mantuvieron sus frentes unidas. Alejandro, susurró ella. No te vayas, rogó él. Por favor, no te vayas. Acabas de besarme en medio del aeropuerto, dijo ella aturdida. Fue entonces cuando Alejandro escuchó el ruido. No era solo el ruido de la terminal, eran aplausos, gritos. Dios mío, qué romántico. Alguien grábelo, esto es de película. Miró a su alrededor, decenas de teléfonos los apuntaban. La gente sonreía, grababa. El beso se estaba volviendo viral en tiempo real. Sintió un escalofrío, odiaba la exposición. Pero entonces miró a Sofía. Ella lo miraba y en sus ojos vio algo. Él estaba temblando, pero no de miedo. Estaba temblando por ella. Sofía notó el pánico en sus ojos al ver los teléfonos, pero también vio que no la soltaba. Él, el hombre que huía de las cámaras y del contacto, estaba allí, expuesto al mundo, por ella. «Sabes que esto estará en todas partes mañana, ¿verdad?», susurró ella. Él tragó saliva asintiendo. «Es un problema». Ella sonrió, las lágrimas finalmente cayendo. «Significa que ya no puedes huir. Ya no puedes fingir que esto no pasó». Él la miró y por primera vez su voz fue firme, sin miedo. «No quiero fingir». El altavoz anunció: «Última llamada para Monterrey». Sofía miró la puerta, luego a él, y soltando su maleta, rodeó su cuello con los brazos. «Entonces más vale que esto valga la pena, Salazar». El aeropuerto estalló en aplausos. Como Sofía predijo, el video fue una sensación. El beso del magnate lo llamaron, pero a Alejandro no le importó. Había recuperado lo único que importaba. Sin embargo, en la calma de su departamento esa noche, Sofía puso sus condiciones. «No me quedaré solo por un beso de película, Alejandro. Me quedaré si esto es real». Él la tomó de las manos. «Es real». Ella negó. «Será real cuando dejes de huir de tu pasado. Será real cuando busques ayuda. No puedes curar 15 años de trauma solo porque me besaste». Él supo que tenía razón. La batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Alejandro hizo la llamada más difícil de su vida. «Necesito una cita con el mejor terapeuta de trauma de la ciudad». Las sesiones fueron brutales. Revivió el accidente de Mateo, no como un monstruo, sino como el niño asustado que fue. Revivió la culpa por Camila, entendiendo que la depresión de ella no era su responsabilidad. El terapeuta lo guió a través del laberinto de su culpa, ayudándolo a entender que su madre, en su propio dolor, lo había convertido en un chivo expiatorio y él había aceptado el papel. El proceso fue lento y doloroso. Tuvo recaídas. Una noche, sufrió un ataque de pánico tan severo que sintió que se ahogaba. Se desplomó en el balcón, incapaz de respirar. Sofía lo encontró allí, temblando. Él intentó alejarla. «No me toques. Podría...» Pero ella no lo escuchó. Se sentó a su lado, tomó su mano y la puso en su propio pecho. «Siente mi respiración, Alejandro. Respira conmigo. No estás. Es solo. Estoy aquí». Y él se aferró a ella, respirando a su ritmo, hasta que la oscuridad retrocedió. Fue la primera vez que superaba una crisis sin aislarse. Los meses pasaron. La terapia continuó. Alejandro comenzó a cambiar. Empezó a estrechar la mano en las reuniones. Su hermano Mateo, ahora un adulto sano, comenzó a visitarlo. Hablaron, lloraron y se perdonaron por el accidente que ninguno de los dos había entendido realmente. La relación entre Alejandro y Sofía se profundizó, convirtiéndose en un amor basado no en la necesidad, sino en la elección mutua.
Él aprendió que el tacto no era una maldición, sino una forma de conexión. Una noche, en un restaurante elegante, Alejandro estaba visiblemente nervioso. Sofía notó que sudaba. ¿Todo bien?, preguntó ella. Él asintió. Perfecto. Cuando llegó el postre, él la miró con una seriedad que la asustó. Sofía, me salvaste la vida, me enseñaste que no estaba maldito, me enseñaste a vivir. Metió la mano en el bolsillo, pero al sacarla, la cajita del anillo se le resbaló y cayó directamente en la copa de vino tinto de Sofía. Hubo un silencio atónito. Luego, Sofía estalló en carcajadas, una risa tan genuina que Alejandro, después de un momento de horror, se unió a ella. ¿Ese era el plan, Salazar? ¿Ahogar el anillo?, bromeó ella. Él sacudió la cabeza, derrotado pero sonriendo. Sacaron el anillo de la copa. Él lo limpió y, arrodillándose allí mismo, en el restaurante, con el anillo manchado de vino, dijo: «Mi plan era ser elegante, pero contigo nada es predecible. Sofía Valdés, arruinaste mi aislamiento perfecto, me obligaste a enfrentar mis demonios y me diste una razón para vivir. Cásate conmigo». Ella lloraba de la risa y la emoción. «Claro que sí, idiota». El día de la boda fue luminoso. En el altar, Alejandro esperaba. A su lado, como su padrino, estaba su hermano, Mateo. Cuando Sofía caminó hacia él, Alejandro sintió una paz que nunca creyó posible. Intercambiaron votos. «Creía que mi toque traía dolor», dijo él, su voz firme mientras sostenía las manos de ella. «Pero tu toque trajo sanación. Me salvaste». Ella sonrió entre lágrimas. «Yo no te salvé. Solo te sostuve la mano mientras te salvabas a ti mismo». Se besaron y no hubo cámaras de teléfonos. Solo la certeza de un futuro construido sobre las ruinas del miedo. Un año después, la prueba final llegó. Sofía estaba en la cama del hospital, agotada pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto. Alejandro se acercó, su corazón latiendo con un tipo de miedo nuevo y antiguo. «Es un niño», susurró ella. La enfermera sonrió. «¿Quiere cargarlo, papá?». Alejandro se congeló. El recuerdo de Mateo, pequeño y sangrando. El pánico amenazó con volver. Miró a Sofía, aterrado. Ella entendió. «Está bien, amor. Míralo». El bebé abrió los ojos, unos ojos grises, idénticos a los suyos. «Alejandro», dijo Sofía suavemente. «Tómalo». Él extendió los brazos temblorosos. Sofía le entregó al bebé. En el momento en que sintió el peso diminuto y cálido en sus brazos, todo el miedo acumulado durante décadas se evaporó. El bebé se acurrucó contra su pecho. Alejandro lo miró, y las lágrimas que no había llorado por Mateo, por Camila, por sí mismo, finalmente cayeron. Eran lágrimas de liberación. Lo abrazó, sintiendo la vida frágil y perfecta. Sofía tomó su mano. «Lo estás tocando, Alejandro». Él la miró, su rostro bañado en lágrimas, y sonrió. «No», susurró, besando la frente de su hijo. «Él me está tocando a mí». El ciclo estaba completo. El toque, que una vez fue su mayor miedo, se había convertido en su mayor salvación.